Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, y en la que vamos a analizar hoy aquella tragedia, aquella catástrofe ambiental que está sucediendo en Australia y que pone en evidencia que el cambio climático está afectando ya a zonas muy sensibles, pero también muy vinculadas a una relación entre multibillonarios y grandes destrozos ambientales. Así pues, por ejemplo, vemos que Australia, especialmente Sydney y Melbourne, donde vive la mayor parte de la población, tiene gente que es extremadamente rica, con mansiones, con yates, con una vida opulenta a más no poder. Recordemos que Sydney es uno de los núcleos de la globalización junto con Tokio, Londres y Nueva York. Pero hay otros países que están sufriendo eso también, por ejemplo, California. California, un lugar sensible, por supuesto, donde parece que es incompatible la posibilidad de que los multimillonarios de Silicon Valley y de Hollywood, que concentran gran cantidad de la riqueza y los recursos naturales de ese país para crear un mundo de opulencia, al mismo tiempo produzcan en esta región de los Estados Unidos la predisposición a catástrofes ambientales que van desde estos incendios forestales, aunque que son de alguna manera previsibles, frente a otros que son imprevisibles, como el hecho de que está sobre lo que se llama el cinturón de fuego del Océano Pacífico, que le hace una área predispuesta a los terremotos. En el caso de Australia, recordemos que está bajo la influencia de la corriente del Niño y ahora bajo una influencia de una nueva corriente denominada la Niña Índica, la Niña del Norte o el Niño del Norte, que mientras produce gran cantidad de lluvias en el sudeste asiático, en Australia produce una terrible sequía. Y a esto se suma una mancha de calor que está viajando desde Nueva Zelanda hacia Ecuador y Sudamérica, con la posibilidad de que nosotros estemos a punto de vivir un fenómeno del niño desbocado, anormal, violento. Pero no solamente está este problema en California y Australia, también se ha visto este problema en Brasil. Brasil, otro país, el país de América Latina que más multimillonarios tiene, donde hay el mayor desnivel entre ricos y pobres. Y justamente este desnivel entre ricos y pobres ha convertido a las selvas amazónicas en la presa fácil de empresas ganaderas que ahora deforestan sin control, sin misericordia, sin escrúpulos, destruyendo la memoria genética y la vida, no solamente de animales y plantas, sino inclusive de los indígenas amazónicos, en esa parte del mundo tan sensible, tan importante, porque la Amazonía es la principal fuente de agua dulce del planeta. Los problemas ecológicos tienen tal dimensión que las noticias nos dicen: los incendios son también una catástrofe a nivel ecológico. Según un estudio del profesor Chris Dickman de la Universidad de Sydney, estimó el lunes que habían fallecido 1.000 millones de animales, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, insectos e invertebrados. La destrucción actual tan rápida y en una zona tan amplia no tiene comparación. Recordemos que mientras en California
se destruyeron 600.000 hectáreas. En Brasil, 800.000 hectáreas. En Australia ya se va por 4 millones de hectáreas. La destrucción actual es tan rápida en zonas tan amplias que no tiene comparación. Es un hecho monstruoso en términos de superficie y también respecto al número de animales afectados, declaró, presentando como una de las causas el cambio climático. Recordemos que además el cambio climático está matando la famosa barrera de coral, que es una superficie mayor que la superficie territorial del Ecuador, donde viven corales que son uno de los elementos fundamentales de la biodiversidad, un nicho ecológico de biodiversidad, una especie de selva submarina, donde existen miles de especies gracias a estos corales. Y estos corales ahora se están destruyendo y se están blanqueando por culpa del cambio climático. Se dice a veces que Australia es como el canario que se tenía en la mina de carbón para indicar que había peligro. Añadió, probablemente observamos en Australia lo que resultaría del cambio climático en otras regiones del mundo. Pues ya se está esperando esto en las planicies africanas donde están los grandes mamíferos. En Australia en el 2019 fue el año más cálido y seco jamás registrado. El 18 de diciembre fue el día más caluroso del que se tiene constancia, con una media de 41.2 grados de temperatura, 42 grados. En las zonas devastadas, los vecinos ya iniciaron las operaciones de limpieza y reconstrucción que podían durar años. Esa es la situación que se está viviendo en Australia y que tenemos que tener conciencia de lo que está pasando. Para Ecuador, existen ciertas zonas donde el problema es realmente grave. El primer lugar donde la amenaza del cambio climático puede llegar a asfixiar a una ciudad es Guayaquil. El cambio climático produce una elevación del nivel del mar, especialmente en las zonas de la mitad, de la zona equinoccial, en la zona de mitad del planeta. Hacia allá, las aguas de los deshielos de los polos se concentran, tanto del norte como del sur, y puede llegar a aumentar hasta 6 metros el nivel del mar. Si eso sucede, Guayaquil ya no podrá expulsar todas las aguas servidas que tiene. Se inundará. Las aguas servidas se regresarán cuando suba la marea y se va a hacer un foco infeccioso que va a ser imposible que la gente pueda vivir en el Guayaquil que ahora conocemos. Este mismo fenómeno se va a producir en otras ciudades como Atacames. Es posible que la isla de Muisne tiene que desaparecer y afectan a otros lugares planos como Bahía y otros que son las primeras situaciones de alarma y peligro en el Ecuador. Pero no se queda en eso así. El cambio climático también significa elevación de la temperatura. Y desgraciadamente en los ecuatorianos todavía existe la forma más económica de hacer la socola, la forma más económica de limpiar los campos. Cuando yo estaba trabajando aquí en la provincia del Carchi, en la bajada Ibarra San Lorenzo, en la zona de la Concepción, de Guayupe y toda esa zona andina, se acostumbraba a quemar montañas enteras y se sigue acostumbrando a quemar montañas enteras para después dejar que vuelva a renacer el pasto y poner ahí al ganado. Y esta tala y quema agotaba el suelo, sumado a las pezuñas del ganado, produciendo un gran deterioro ecológico. Los páramos en Ecuador han sido abordados y están ahora siendo invadidos por ovejas y ganado que tienen los indígenas y que destruyen el páramo. Y el páramo es una vegetación tan especial que actúa como una esponja que absorbe
el agua de las nubes y luego eso da origen a los ríos de las montañas andinas que terminan en el Océano Pacífico y en el río Amazonas. Este grave problema ya nos amenaza. Muchas gracias.